Dios le bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a una edición de Ministerios Viviendo la Sana Doctrina, siempre esperando que este pequeño estudio sea de mucha bendición. El tema de hoy, ¿qué es la iglesia? La palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa congregación, comunidad cristiana, asamblea o llamar fuera de. En este caso, a llamar afuera a que salgan del mundo. La iglesia no son las cuatro paredes en las que nos reunimos. Estas cuatro paredes es el lugar donde se reúne la iglesia con el único propósito de glorificar, exaltar y recibir el consejo de la palabra de Dios. A esta iglesia, a esta comunidad cristiana, a esta asamblea, el Señor nos llama a ser sus discípulos. La palabra discípulo significa alguien que se sienta a los pies de su maestro en el sentido de sujeción, sometimiento o de rendición. Alguien que es aprendiz o un alumno que constantemente está aprendiendo de su maestro. Entonces, si nosotros somos la iglesia de Cristo, si nosotros somos discípulos de Cristo, somos llamados a rendirnos delante de Él. Somos llamados a someternos delante de Él. Somos llamados a sujetarnos delante de Él. Y para eso nos dejó su palabra, su enseñanza, su doctrina. Enseñanza para que la aprendamos. Y una vez que la aprendamos, sea parte de nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque iglesia también significa llamar fuera de, en este caso, a salir del mundo. Ahora, a la iglesia, históricamente en sus inicios le llamaban los del camino. Y le llamaban los del camino por el mensaje del camino correcto que ellos predicaban, hablando de que nuestro Señor Jesucristo es el único camino al Padre. Los del camino, como así le llamaban a la iglesia, que son los primeros cristianos, eran muy evidente su manera de vivir. Los del camino recordaban constantemente las enseñanzas del Señor Jesucristo. Actuaban bajo la forma como el Señor Jesucristo respondía a las necesidades. Actuaban como nuestro Señor Jesucristo actuaba con el prójimo. Tenían atención sobre los enfermos, tenían atención sobre los desfavorecidos. Los del camino procuraban ser una representación digna del Señor Jesús. Después de un tiempo, a estos se les dejó llamarles los del camino para pasar a decirles cristianos. Y esto por el reflejo del rostro de Cristo en la vida de ellos. Hechos 11:26 dice, y se congregaban allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El llamado a la iglesia, aparte de la salvación, es a reflejar las virtudes de aquel que nos salvó. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 del verso 9 al 14 dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo ora sin cesar. Pide a Dios que los colosenses, la iglesia, sean llenos del conocimiento y que tengan sabiduría e inteligencia para que puedan vivir, caminar, conducirse como es digno del Señor. El apóstol Pablo usa la palabra griega dignos, axios, que significa apropiado, merecedor, en el sentido de que tu vida traiga alabanza a Dios. Somos llamados a que con nuestra vida otros glorifiquen a Dios. Por lo tanto, no debemos de olvidar que también nuestra vida predica. Por lo tanto, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, aún nuestra forma de vestirnos, no siguiendo las modas de este mundo, todo eso glorifica a Dios. Es por eso que la iglesia, que es eclesia, también quiere decir llamar afuera, en este caso, a salir del mundo.